Hola, mi nombre es Gabriel Fernández, soy abogado en el Ilustre Colegio de Abogados de Almería y en la actualidad me hallo haciendo un doctorado en la Universidad Pablo de Olavide en relación a la responsabilidad penal de la persona jurídica y los delitos relacionados con el medio ambiente, sobre todo el delito genérico contra el medio ambiente. Mi comunicación al Congreso sobre derechos humanos y globalización va directamente relacionada con la protección del medio ambiente y su relación con la protección de los derechos humanos. La protección del medio ambiente va, por tanto, íntimamente relacionada con la protección de los derechos humanos, ya no solo de aquellos que podrían estar directamente relacionados, como el derecho a la salud o a la alimentación, sino que formaría parte del contexto necesario para garantizar la protección de la dignidad del ser humano, abarcando, por tanto, todo ello. La Declaración de los Derechos Humanos la tenemos básicamente configurada a través de dos instituciones. Por una parte, la ONU y por otra parte, el Consejo de Europa. La ONU y el Consejo de Europa, en el establecimiento, cada una de ellas, por una parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y por otra parte, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, no previeron en su momento de materializar los instrumentos clave en la protección de los derechos humanos, ninguna mención al medio ambiente. Ambas declaraciones son posteriores a la terminación de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto se basan en la configuración de una serie de derechos humanos totalmente sesgados en el momento de la confrontación mundial, de manera que su protección abarca sobre todo la necesidad del ser humano como tal y su protección de supervivencia. No obstante, esta acción, las ambas declaraciones sobre los derechos humanos va sufriendo una evolución. Ambas van evolucionando hacia un marco objetivo de supervisión del cumplimiento de la protección de los derechos humanos en relación con el impacto que el medio ambiente tiene sobre ellos. Es decir, que ambas declaraciones van evolucionando y en esa evolución se dan cuenta de la importancia y de la interrelación que hay entre la protección al medio ambiente y la protección de los derechos humanos. Por parte de la ONU, la resolución 37/8 del Consejo de Derechos Humanos insta a establecer una serie de principios marcos sobre los derechos humanos y el medio ambiente, la cual podría ser una herramienta clave a la hora de establecer las obligaciones que deben asumir los Estados en relación a la protección de los derechos humanos y su relación con el medio ambiente, así como a la consideración del medio ambiente como un derecho humano más. El Convenio Europeo de Derechos Humanos supone el establecimiento de un instrumento jurídico de obligado cumplimiento que recoge buena parte de los derechos establecidos 2 años anteriores por la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, escrita a la ONU, no tiene ni repercusión jurídica directamente entre los Estados miembros. Sin embargo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos sí, y se crea, al efecto de su protección de los mismos y de la aplicación del convenio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Entre los principios marcos que establece la ONU en la protección del medio ambiente y su relación directa con la protección de los derechos humanos son 16. Entre estos, 16 principios marcos suponen una serie de principios o de directrices o principios de carácter informador a los Estados miembros de la ONU a efectos de poder aplicar una protección directa de los derechos humanos y su relación con el medio ambiente. Así, los 16 principios son los siguientes. 1. Los Estados deben garantizar un medio ambiente sin riesgo, limpio, saludable y sostenible, con el fin de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos. 2. Los Estados deben respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos con el fin de garantizar un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Y por lo tanto, ambos principios están íntimamente relacionados. Derechos humanos, medio ambiente. Sin medio ambiente no hay derechos humanos y sin derechos humanos no hay una protección al medio ambiente. 3. Los Estados deben prohibir la discriminación y garantizar una protección igual y efectiva contra ella en relación con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.
4. Los Estados deben establecer un entorno seguro y propicio en el que las personas, los grupos de personas y los órganos de la sociedad que se ocupan de los derechos humanos o las cuestiones ambientales puedan actuar sin amenaza, hostigamiento, intimidación ni violencia. 5. Los Estados deben respetar y proteger los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en relación con las cuestiones ambientales. 6. Los Estados deben impartir educación y sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones ambientales. 7. Los Estados deben proporcionar acceso público a la información ambiental mediante la reunión y difusión de datos y proporcionar un acceso asequible, efectivo y oportuno a la información a cualquier persona que lo solicite. 8. Los Estados deben proporcionar acceso público a la información ambiental mediante la reunión y difusión de datos y proporcionar un acceso asequible, efectivo y oportuno a la información a cualquier persona que lo solicite. 9. Los Estados deben prever y facilitar la participación pública en el proceso de adopción de decisiones relacionadas con el medio ambiente y tener en cuenta las opiniones de la sociedad en ese proceso. 10. Los Estados deben facilitar el acceso a recursos efectivos por las violaciones de derechos humanos y las leyes nacionales referentes al medio ambiente. 11. Los Estados deben establecer y mantener normas ambientales sustantivas que no sean discriminatorias y no tengan carácter regresivo, sino que sirvan para que se respeten, se protejan y se ejerciten los derechos humanos. 12. Los Estados deben garantizar la aplicación efectiva de sus normas ambientales por las entidades de los sectores públicos y privados. 13. Los Estados deben cooperar entre sí para establecer y mantener y aplicar marcos jurídicos internacionales eficaces a fin de prevenir, reducir y reparar los daños ambientales a nivel transfronterizo y mundial que interfieran con el pleno disfrute de los derechos humanos. 14. Los Estados deben adoptar medidas adicionales para proteger los derechos de quienes sean más vulnerables al daño ambiental o se encuentren en una situación de especial riesgo al respecto, teniendo en cuenta sus necesidades, riesgos y capacidades. 15. Los Estados deben asegurarse de que cumplen sus obligaciones con los pueblos indígenas y los miembros de las comunidades tradicionales, lo que incluye 4 cuestiones importantes. A. Reconocer y proteger sus derechos a las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado. B. Consultar con ellos y obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de reubicarlos o de adoptar o aprobar otras medidas que puedan afectar a sus tierras, territorios y recursos. C. Respetar y proteger sus conocimientos y prácticas tradicionales en relación con la conservación y la utilización sostenible de sus tierras, territorios y recursos. D. Garantizar que participan de manera justa y equitativa en los beneficios de las actividades relacionadas con sus tierras, territorios o recursos. Y 16. Los Estados deben respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos en el marco de las medidas que adopten para hacer frente a los problemas ambientales y alcanzar un desarrollo sostenible. Por lo tanto, a través de estos principios marcos, se pretende crear un contexto de carácter obligacional a los Estados miembros de Naciones Unidas a efectos de desarrollar sus distintas políticas dentro del marco de la importancia ambiental en el desarrollo mundial dentro de un contexto de globalización. Es esencial utilizar todas las herramientas disponibles para enfrentar desafíos tan importantes como los efectos devastadores de la contaminación, el cambio climático y la extinción de especies. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos a nivel de la ONU? A nivel de la ONU, lo que se pretende es crear un marco de principios que informen y orienten las políticas de los Estados miembros en relación con la protección del medio ambiente y la protección de los derechos humanos. Por otra parte, en el ámbito europeo, lo que tenemos es que a través de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que como hemos dicho anteriormente, se encarga de velar porque los derechos establecidos en el Convenio de Derechos Humanos se cumplan, lo que hace, y debido por otra parte a que, como no estaba previsto dentro de dicho convenio la protección del medio ambiente, pues a través de la aplicación e interpretación de dicho convenio, lo que ha hecho es que ha ido configurando un entorno jurídico a nivel de jurisprudencia que conecta directamente medio ambiente y protección de derechos humanos, de los derechos establecidos en el convenio. Esta conexión, denominada por el profesor Lorenzo Martín de Tortillo Becker, Defensa Cruzada de Derechos, lo que hace es que a través
de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se pueden utilizar o emplear desde el punto de vista de la jurisprudencia para proteger los derechos humanos establecidos en los mismos, pero también para proteger los derechos ambientales que tienen conexión directa con el derecho a la vida, con el derecho al domicilio, como por ejemplo el derecho a que no haya el derecho al silencio, ¿no? O que no haya ruidos extremos o que situaciones de riesgo potentes, por ejemplo, de ruido, implicarían, por otra parte, una desprotección del derecho humano a una vivienda digna, a una vivienda efectiva. Por lo tanto, tenemos que las dos instituciones principales de protección de los derechos humanos intentan, a través de distintos mecanismos, hacer una protección directa del medio ambiente. Por lo que se pretende, y que el fin último sería delimitar el derecho ambiental o el derecho a un medio ambiente limpio, adecuado y saludable como un derecho humano más. Bueno, ha sido una comunicación muy breve, pero que entiendo que es importante y conlleva muchísimos aspectos que se pueden contemplar en ella, por lo que os puedo dejar mi correo electrónico, os dejo mi correo electrónico fv2023@icaalmería.com, pues si tenéis cualquier tipo de duda o tienen ustedes cualquier tipo de cuestión relacionada con el tema, al fin de poder desarrollarla entre ambos y seguir estudiando esta materia que me resulta de absoluto interés, por cuanto esa relación directa entre medio ambiente y derechos humanos es un poco lo que tenemos ahora mismo sobre la mesa y tenemos que tener en cuenta en la protección de la especie humana casi. Muy bien, muchas gracias y continuaremos más adelante. Gracias.